Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy tenemos mucho de qué hablar. Principalmente voy a comentarles que he estado iniciando a vender acciones y sigo acumulando altcoins en este retroceso. Vamos a ver todo eso en el video de hoy. Quiero primero que nada darles un poco de perspectiva en donde considero que nos encontramos en el ciclo. Todo lo que han visto en los últimos días, las caídas principalmente en altcoins, es algo que lo hemos visto en el pasado también, cerca del 2020, cuando antes de tener impulsos de este tipo, también veíamos retrocesos como los que estamos viendo. Obviamente, cada altcoin tiene su historia distinta. Algunas no han llegado a los soportes del año pasado, se han mantenido arriba. Unas de esas considero que pueden continuar cayendo, otras considero que ya están marcando fondos, pero en general, si vemos todo el mercado, y en este caso me refiero a todo el mercado excluyendo Bitcoin, velas de 3 semanas en lo que sería este indicador, Gaussian Channel, Gaussian, como quieran llamarle, estamos viendo un patrón muy similar en el 2020, en donde después de estar en resistencias por varias semanas, que es lo que hemos hecho acá, eventualmente gira a verde y después de eso vemos impulsos fuertes. Considero, y eso lo hemos venido mencionando acá, que no estamos en un mercado bajista. Este estilo de movimientos que suceden en cripto pasan en muchos mercados, pero en cripto pasa aún más. La manipulación, y lo que me refiero a manipulación es que market makers en general saben cómo generar esos miedos en las personas y no necesariamente es por capitulación de precio, también en combinación con capitulación de tiempo. Las personas pierden la paciencia en estos puntos y empiezan a crear un montón de teorías de que se va a acabar ya esto, que es un mercado bajista, que estamos en una etapa similar más bien a lo que fue el inicio del mercado bajista anterior o lo que sea. Pero si vemos métricas y vemos un montón de indicadores, más bien estos patrones nos van indicando que estamos en una etapa muy similar a la del 2020, en donde también vimos estos retrocesos creando soporte encima de la línea promedio, en este caso de 3 semanas también, y poco a poco llegando a superar la resistencia. En un punto gira a verde. Es muy probable que el que lidere sea Bitcoin, por eso hemos visto la dominancia de Bitcoin crecer en los últimos días, pero también significa que cuando Bitcoin crece, unos sectores se levantan con Bitcoin y no necesariamente todos al mismo tiempo. Como mencionaba en el video anterior, por eso en las últimas semanas decidí salir de ciertas posiciones, principalmente en el sector de memes, porque es el que ha estado con mayor fuerza y es el que considero que puede frenarse más. Y es muy interesante ver también que posiciones, incluso como Ripple, que nuevamente es simplemente una posición dentro de mi portafolio, porque considero que tiene una compresión que va a resolverse al alza, que ha tomado paciencia, definitivamente, pero es una compresión muy similar a la que vimos en el 2016, 2017 en su bull run, cuando decidió salir de la compresión, es algo muy similar. Entonces, con las últimas caídas que hemos visto, en donde algunas memes caen 50%, en estos casos Ripple no ha tenido un breakdown del soporte. Es por eso que considero que algunos sectores, los que más bien son de utilidad y los que el mercado no le ha prestado atención los últimos meses, considero que serían los primeros en levantarse ahora en una etapa en donde el mercado presta más atención a utilidad, que de hecho es muy similar a la que estoy mostrando aquí en esta gráfica. Es una etapa de altcoin season, junto con Bitcoin también superando sus máximos. No es de extrañar que Bitcoin lidere los primeros meses, con altcoins creciendo ante el dólar, no necesariamente ante Bitcoin inicialmente, pero después ganan a Bitcoin. Ahora, esta etapa final también genera esas capitulaciones que menciono, no solamente de precios, sino también de tiempo, pero estamos ya girando a verde. Otro ejemplo que podemos mencionar es viendo RSI, cómo se encuentran los mismos puntos del 2016, sí, similar al del 2021 también, que fue antes de tener el último impulso, la última temporada de altcoins y en general el último impulso de Bitcoin también, exactamente desde la banda media del RSI
para todo el mercado de cripto, excluyendo Bitcoin. Ahora estamos exactamente en ese retroceso, por lo que es donde más bien valdría la pena estar acumulando en soportes en vez de entrar en pánico y estar vendiendo posiciones. En el caso específico de Bitcoin, sí estamos viendo señales importantes que nos gustan ver para considerar que estamos creando o estamos cerca de un fondo. Obviamente, el fondo no es algo que uno se va a poner a decir van a ser exactamente una cifra. De hecho, en la etapa anterior que tuvimos esta caída, sí estuve anunciando dentro de la academia que consideraba que este puede ser el fondo. Algo similar ocurrió en esta etapa en los 39,000, pero aún así no sé cuál es el fondo. Si son los 39,000, son los 40, es toda una zona básicamente. Y la zona que he estado mencionando, tanto adentro de la academia para miembros, sino que también aquí en YouTube, es que existe la posibilidad también de visitar estos 62,000. Es una zona de liquidación importante. También sería un mínimo mayor que estos. También pueden ver que este canal, que es la bandera alcista, hemos sido rechazados aquí arriba y estamos visitando la etapa media de todo ese canal, exactamente en los 64,000. Eso no significa que no pueda venir a tocar esta zona rápidamente, como rápidamente este estilo de velas, igual cerrando por encima del soporte, rápidamente pueden llegar a tocar, en este caso fue el Bull Market Support Band en los 56,000 y ahora estamos tocando una de las líneas del Bull Market Support Band exactamente en los 64. Pero como menciono, también estas otras métricas, el hecho que estamos viendo Premium nuevamente en rojo, que son las etapas donde cada vez que lo vemos, usualmente estamos creando esos fondos, pueden verlo no solamente en los 56,000, sino que pueden ver esta etapa también en los 39,000. Estamos de vuelta ahí. Y esos son datos positivos. También funding rate disminuyendo y más si lo vemos en velas de una hora. Hace meses no veíamos estas caídas para el funding rate y esto es positivo también para Bitcoin. Entonces, obviamente no me voy a poner aquí a decir que los 64 son el fondo, puesto que existe la posibilidad de que sean los 62, pero considero que ya estamos en esa zona en donde Bitcoin puede estarlo creando. Con estos sentimientos en general del mercado que han girado completamente negativos, es necesario. Esos sentimientos tienen que darse, tiene que resetearse el sentimiento, las personas tienen que ponerse bajistas, tiene que entrar en pánico el mercado. Eso es lo que resetea el sentimiento una y otra vez. Y va a seguir dándose de aquí en adelante, inclusive desde puntos más altos, desde 80,000, inclusive en 100,000. Probablemente vamos a ver caídas que van a generar eso. Obviamente una de esas caídas sí será el inicio del mercado bajista, pero no considero que ese sea aún. Como menciono, la bolsa está muy alcista. Esto es positivo. Estamos en un movimiento parabólico, pero también es peligroso, por lo que he comenzado a reducir posiciones en acciones, principalmente de Big Tech, compañías grandes tecnológicas que son las que han liderado estos crecimientos. Nasdaq, claramente, una de las señales más importantes, en mi opinión, va a ser esta línea promedio, que sería la línea promedio de 5 periodos simple. Está funcionando como soporte y el primer breakdown de esta línea, en combinación también con la línea de tendencia que marcamos hace poco, que podría funcionar como el tercer ángulo de ataque más parabólico para la bolsa. Por el momento está sosteniendo, podría crear más movimientos parabólicos aún, ir rompiendo estas líneas a la baja son de las primeras señales para ir cerrando aún más posiciones. Pero como menciono, no significa que no pueda seguir subiendo el S&P 500, no significa que no pueda continuar subiendo Nasdaq. Simplemente considero que las acciones que ya están en puntos muy altos, que han levantado principalmente los índices, que son Big Tech, sí son las que considero que podrían frenarse o tener retrocesos, mientras incluso otras acciones que más bien podría acumular aún más, como el caso de Tesla, que han estado todavía recuperándose de las últimas compras, pero aún así todavía no cerca de los máximos. Son esas acciones que igual son Big Tech, que más bien me gustaría seguir acumulando, puesto que se encuentran, en mi opinión, en buenos puntos para seguir acumulando, aunque otras acciones Big Tech sí pueden estar sobrevaluadas, en mi opinión, como normalmente sucede en una burbuja, pero eso no significa que no podamos seguir subiendo. Si de hecho es algo que hemos venido mencionando todos los últimos meses, que espero que cada vez sea más movimiento parabólico, y eso estamos viendo, y es muy pero muy complicado saber dónde será el tope, pero por esa misma razón también voy a ir reduciendo posiciones poco a poco en ciertas acciones. Y de caso contrario, considero que más bien voy a seguir aumentando cripto.
porque es el sector que veo subvaluado ahora. En vez de perseguir acciones, creo que la decisión más sabia sería tomar ganancias en acciones que están en máximos históricos o cerca, mientras la bolsa continúa el movimiento parabólico, y poco a poco estar acumulando en altcoins con este retroceso, con esta caída. En el video de ayer mencioné unas cuantas adentro de la academia, miembros dentro de Proplan Trading. Obviamente siempre van a recibir notificaciones de lo que estoy comprando y vendiendo exactamente en ese punto. Pero en general, altcoins que han sido las que han sufrido esta caída, viendo igual sentimiento negativo con indicadores positivos, no solo estos que menciono, estos otros también, sino el hecho de que estamos viendo money supply, o sea, la liquidez, que muchas personas se preguntan de dónde vendrá la liquidez, si realmente va a existir un altcoin season, si realmente Bitcoin va a superar los máximos. Esas son de las primeras señales que queremos ver. El dinero está siendo inyectado nuevamente a la economía, eso sí, aún mientras tenemos las tasas de interés altas. Y esto, aunque muchas personas consideran que sí, es inflacionario, suele tomar meses. O sea, así de la misma manera como las tasas altas de interés toman meses. Incluso hemos visto el efecto de traer la inflación desde el 9% hasta donde está en el 3%, casi que un año después. Esto también significa que lo inflacionario de tener liquidez nuevamente inyectándose en la economía toma meses para verse en el efecto en general en las calles, en la economía. Y esto más bien es lo que los mercados sí suelen notar inmediatamente, aunque las personas en las calles día a día no lo sientan aún en los bolsillos. Los mercados sí se ven beneficiados de este estilo de liquidez inmediata. Entonces, estas son buenas señales, pero no significa que son buenas señales para siempre, porque como ven, existen recesiones, y las recesiones también es algo que vamos a ir viendo constantemente, no solo con estos indicadores, sino también con los rendimientos 2 a 10 años, que nuevamente está correlacionado con lo que menciono en esta gráfica. Una vez que empezamos a superar la línea cero, principalmente en este indicador, la diferencia entre los bonos de 2 a 10 años, después tenemos una recesión. Mucho se trata aquí de timing, o sea, no es ver estos indicadores e inmediatamente asumir van a pasar ya, es saber que toman tiempo. Y en este caso, concluir la inversión de los rendimientos de 2 a 10 años toman meses para llegar a la recesión. Y claramente en esta etapa es donde podemos ver también desempleo aumentar. Y eso ya lo vimos en los últimos datos de desempleo. Entonces mucho está comenzando a darse. Lo único tal vez es la impaciencia que existe en cripto en general. Aún con los datos que menciono, las personas obviamente sienten que esto ya es un mercado bajista, pero si somos objetivos, Bitcoin está cerca de sus máximos, actualmente en un soporte interesante con datos que nos van indicando que el fondo puede estar cada vez más cerca y que incluso altcoins con estos retrocesos siguen preparándose para tener empujes similares a los del 2020. Tomen en cuenta que estas son velas de 3 semanas, por lo que pueden tomar semanas en darse. Si se repite la historia, la siguiente vela sí tendría un empuje fuerte. Y mucho de esa impaciencia también es el compararse con otros mercados. Nuevamente, la bolsa está en máximos, muchas acciones están en máximos, no necesariamente todos los sectores. Creo que es algo muy similar incluso a lo que sucede en cripto, que Bitcoin está cerca de máximos, altcoins no todas están en máximos, algunas están cerca, pero en acciones también hemos visto que las grandes que han liderado, como Nvidia, como Meta, Amazon, Spotify, muchas otras que están cerca de máximos, en algunos casos arriba, son pocos sectores los que están arriba, de la misma manera que en cripto, pero esa rotación que menciono, que sea tanto en cripto como en acciones, esa es la razón del por qué también quiero tomar ganancias en las acciones que más arriba se encuentran, mientras el S&P 500 puede continuar, no necesariamente sería levantado al alza por los mismos sectores siempre. Y además, sí, igual podemos esperar retrocesos para el S&P 500, para Nasdaq. Sabemos que estamos creando un ángulo más parabólico, así que podríamos ver retrocesos, no necesariamente a puntos tan profundos, pero sí claramente son etapas de mayor riesgo para seguir comprando y comprando acciones que están en máximos. Esta semana no tenemos tantas noticias o reportes importantes, sería principalmente Unemployment Claims el jueves y el viernes lo que sería Manufacturing PMI. Pero usualmente esto no suele generar tanta volatilidad en lo que es cripto,
puede afectar un poco la bolsa, que nuevamente es la que más está creciendo actualmente, pero realmente no vienen siendo datos tan importantes como los que tuvimos la semana pasada. Eso es lo que quería mencionar en el video de hoy. Nuevamente pueden seguirme en todas mis compras, ventas, señales en proplantrading.com. Incluye curso paso a paso, todo sobre análisis técnico, acción del precio, manejo del riesgo, todo lo necesario, sesiones en vivo conmigo todas las semanas, acceso de por vida. Les dejo ese enlace abajo. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les puede interesar y nos veremos en el siguiente. Chao.